नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। Have English Giti Gucha? English. Okay, so Prabhupada Upadesha. So first continue, we also discuss about the nectar instruction of Nitya Prishtam Vishnupad Ashtottara Srimad Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Vamos a continuar con las clases del Upadeshavali, el néctar de la instrucción de su divina gracia Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Those some who also new come here, newcomer. También esta clase es para everybody come more closer, then can listen because you have no mic system. Porque no hay micrófono. And making the sound also. Es para que no les interrumpa el sonido de la cocina, dice, así que no se distraigan y vengan más para acá. Number 11. El número 11 dice así. El número 11 dice, la vida como un animal, pájaro, insecto o cualquier otra de los incontables miles de especies es aceptable, pero tomar refugio del engaño es completamente inadecuado. Solo una persona honesta posee auspiciosidad real. So in this nectar of instruction, Srila Prabhupada said, entonces en el néctar de la instrucción, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice, if you will be very honest, then you will get the perfect and auspiciousness. Si tú eres honesto, vas a obtener la auspiciosidad perfecta. That is called, English word called, the honesty is the best policy. En inglés hay un dicho que dice, la honestidad es la mejor política. That means, in this purport, Srila Prabhupada explained
If you want to practice devotional service to Lord, En este sentido, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica, si quieres verdaderamente hacer servicio devocional al Señor, you should be give up your all kinds of duplicity and hypocrisy. debes abandonar todo tipo de duplicidad e hipocresía. Duplicity, hypocrisy, that means that is the dangerous for our life. La duplicidad y la hipocresía es incluso peligroso para nuestra vida. This is an example in Srimad Bhagavatam that the deliverance of Putana Bodhilila. Hay un ejemplo de esto en el Putana Lila, en el Srimad Bhagavatam. Putana demon. Putana era una demonia She was very ugly y era muy fea and bad smell coming from her body y mal olor salía de su cuerpo because she was sucking the blood of the newborn baby. porque ella se alimentaba de la sangre de los bebés recién nacidos. Putana balaghatini rudirasana. Putana, she killed the small babies and sucking their blood. El trabajo de Putana era matar a los bebés recién nacidos y beberse su sangre. And so much bad smell coming her body. Y un fétido olor salía de su cuerpo. And she was very, very ugly. Y era inmensamente fea. If I tell you, very difficult to digest. Si les diese la descripción de cómo era físicamente, sería difícil de digerir. But she came in bronze and disguised the form of a very nice, beautiful, young, handsome lady. Entonces ella fue a Braya, a Brindavan, pero se disfrazó su forma de una mujer muy joven y hermosa. And everybody also intoxicated with her body. Todo el mundo quedó intoxicado con su belleza. Actually, she was very ugly, but disguised the form of very nice, beautiful, handsome young lady. De hecho, ella era inmensamente fea, pero se disfrazó de la forma de una hermosa joven. And she also expressed her sentiments towards Krishna and parental mood, towards Krishna parental mood, Vatsalabha. Y ella expresó externamente sentimientos de Vatsalya Bhava, de amor parental hacia Krishna. For this regard, Krishna also killed her. Por esta razón, Krishna la mató. Duplicity, hypocrisy, that means external showing one things and internal another things. La duplicidad y la hipocresía es que externamente mostramos una cosa e internamente hay otra cosa. But Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead. Pero Krishna es Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. No one can cheat to him. Nadie lo puede engañar. Our scriptures explain Guru and Krishna. They know everything because they have one qualification, that is Sarvagata, all-knowing power. Nuestras escrituras sagradas explican que tanto el Guru como Bhagavan no se les puede engañar, porque ellos tienen una habilidad que significa que tienen conocimiento perfecto. So Krishna, he knows, Putana, she has come and she is acting her role, duplicity and hypocrisy. Entonces, cuando Putana vino, Krishna sabía perfectamente bien que ella estaba mostrando duplicidad e hipocresía. Then Krishna killed her. Entonces Krishna la mató. In the same way, Bhakti Siddhanta, Srila Prabhupada, in this nectar of instruction, explained. Del mismo modo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, en su néctar de la instrucción, explica: It is better to stay in the pieces of birds, animals, insects, but never to do duplicity and hypocrisy. Es preferible tener cuerpos de pájaros, insectos o animales a refugiarse o tomar parte en la hipocresía y duplicidad. So, this is our teaching lessons to us, how to our inner heart and outer heart should be same. La enseñanza es que nuestro corazón por fuera y por dentro debe ser igual. No need to duplicity and hypocrisy. No hay necesidad de practicar duplicidad e hipocresía. Antara bahire
Samabhyavahar amani manadahava. Bhaktivinoda Thakur sang this song, Bengali song. Oh my Lord, my inner heart and outer heart would be same. Srila Bhaktivinoda Thakur expresa en esta canción en bengalí que, oh Señor, permite que mi corazón, tanto por dentro como por fuera, sea el mismo. And when our inner heart and outer heart will be same, then automatically we will receive the mercy of Lord. Cuando nuestro corazón sea igual tanto por dentro como por fuera, inmediatamente recibiremos la misericordia del Señor. And another thing I also say, always will be very simple. Y otra cosa es que siempre debemos ser muy simples. Simplicity is the best policy. Simplicidad es la mejor política. Here also again explain 14, number 14. El número 14 del Néctar de la Instrucción dice: no hemos venido a este mundo a ser trabajadores de la construcción. Somos los mensajeros de las instrucciones de Sri Chaitanya Dev. And we have come this material world how to give the same message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hemos venido a este mundo para entregar el mismo mensaje que entregó Chaitanya Mahaprabhu. What is the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cuál es el mensaje del señor Chaitanya Mahaprabhu? Aradhu Bhagavan Brajishatanaya Taddhamam Vrindavanam Ramma Kajit Upasana Pradhubuju Varganija Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumartamahan Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidang Tatradaruna Paraha. Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam. The opinion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. En este verso se dice que la opinión de Chaitanya Mahaprabhu Our Istadev, worshipful deities, Varinandana Samsundar. es que nuestro Istadev, nuestra deidad adorable, es Brayendrana Krishna, Who is the supreme personality of God, is saying Bhagavan. quien es la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. Our worshipful deity is not Kali, Shiv, Durga, not any demigod is. Our worshipful deity is only Varinandan Samsundar, who is the son of Nanda Maharaj. Nuestra deidad adorable no es ningún semidios como Shiva o Kali. Nuestra deidad adorable es Brayendrana Syamasundara, que es Krishna, el hijo del rey de Braya. Taddhamam Vrindavanam, and his abode, that is the Vrindavan Dham. Su morada es llamada Vrindavan Dham. And how will worship to him? In the same mood of the Brajvasis, Brajgopis. ¿Y cómo lo adoraremos a él? En el mismo humor que las Brajavasis, que las Brajagopis. And this things has given the evidence in Srimad Bhagavatam. La evidencia de todas estas cosas está en el Srimad Bhagavatam. And Srimad Bhagavatam gives this evidence. How will attain the highest prem of Brajgopis. Srimad Bhagavatam nos da evidencia de que lo más elevado es alcanzar este Braya Prem de las Gopis. Because spotless Puranam, Srimad Bhagavatam gives evidence. Porque el Purada Inmaculado, el Srimad Bhagavatam, da evidencia. Uddhav, he came in Vrindavan and he saw the residents of Brajvasis, how they are love and affection with Krishna. Uddhava fue a Brindavan y vio cómo era el amor que tenían los Brajavasis y las Brajagopis por Krishna. You read or not? ¿Han leído esto o no? Who read? ¿Quién lo ha leído? No one. You read Srimad Bhagavatam? ¿Han leído Srimad Bhagavatam? You read Srimad Bhagavatam, Si leen el Srimad 10th canto Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. en el 10º canto, You have no time also. no tienen tiempo Who tampoco. has time? ¿Quién tiene tiempo? In this material, no one has time. En este mundo material nadie tiene tiempo. All people are busy. Todo el mundo está ocupado. Understand? Morning to evening, evening to morning, De la mañana a la tarde, de la Going to tarde a la office. mañana. and doing hard work, again coming back, eating, even sleeping, again wake up, again going to the office. Se levantan, van a la oficina, vuelven, comen, descansan, vuelven a levantarse y se vuelven a ir a la oficina. Friday to is it is called Monday to Friday doing hard work. De lunes a viernes hacen un duro trabajo. Then Saturday, Sunday, going to park. Luego el sábado y el domingo Market, van al parque o van buying. al mercado, Many things we have. compran, Housework, hacen trabajos de hogar, many things. Management also in our house management. tienen también que hacer arreglos en la casa. This is true. ¿Correcto? Oh, o when no? you have time to read Bhagavatam,
or Gita. ¿Cuándo tendrán tiempo para leer el Bhagavatam o el Gita? This is true. ¿Es correcto? And 5 days all your clothes been put in the washing machine, then you have to clean. Después de 5 días tienen que meter toda la ropa a la lavadora para que se limpie. We have no time to read Srimad Bhagavatam. No tenemos tiempo para leer el Srimad Bhagavatam. But he is saying, Srimad Bhagavatam, read Srimad Bhagavatam. Because Srimad Bhagavatam is called the spotless Puran. Pero debemos leer el Srimad Bhagavatam porque el Srimad Bhagavatam nos da la evidencia, es el Purana inmaculado. Because Srimad Bhagavatam gives this evidence. Yahav Brajavasis are among the Brajavasis Srimati Radhika with her Paramur served to Krishna. Porque el Srimad Bhagavatam nos da evidencia de cómo los Brajavasis, entre ellos Srimati Radhika, sirvieron a Krishna, con qué humor lo hicieron. Srimad Paramur Prema Pumartha Mahan and Srimad Bhagavatam gives evidence the prem, divine love of Braj Gopis. That is our highest and goal. Entonces la quinta cosa que dijo Chaitanya Mahaprabhu es que este prema, este amor de las gopis es nuestra más elevada meta. So here we have come here. Bhaktivedanta Prabhupada, very humble, he is saying, we have came here to preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, volviendo al punto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur expresa aquí que hemos venido a este mundo para distribuir el mismo mensaje de Chaitanya Mahaprabhu. As like a peon. Como mensajeros. What is the duties of peon? ¿Cuáles son los deberes de un mensajero? Someone sent letter to peon coming and giving to you. Si alguien te envía una carta, el mensajero lleva esta carta y te la da. ¿Correcto o no? Nowadays, peon is just drop your letter on your letterbox. Hoy en día el correo simplemente es dejar la carta en el buzón de voz, o sea, en el buzón de correos. Because peon has no time to come your apartment for. Porque los carteros de hoy en día ya no tienen tiempo para ir casa por Put casa. in the downstairs, where your letters box and put it. Simplemente hay una caja de cartas donde la gente, donde el cartero las deja en la planta baja de los edificios. So in the same way, here Bhaktisiddhanta Prabhupada he is saying, we are the Vartabhak, the messenger of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Del mismo modo, aquí Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que somos los mensajeros de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu gave this message. What is the message? Entonces Chaitanya Mahaprabhu dio este mensaje. El que se acaba de Oh my explicar. brother, oh my sister, chant him. Oh hermanos y hermanas, canten el santo nombre. Actually, this is the original message of Lord Chaitanya Este Mahaprabhu. es el mensaje original de Chaitanya Mahaprabhu. You understand? ¿Comprenden? Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu kahe koilam ei mahamantra, iya gya japa sabe kosapariya nirbandha. Ya hoite sarva siddhi hoibe sabar, ya boi na bolibe na bolaibe ya. प्रति घरे घरे गया मागो ए भिक्षा बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा. In the Bengali verse, Lord Chaitanya Mahaprabhu said, "Oh my brothers, oh my sister, just simply chant holy names and be happy." En este verso, en bengalí, Chaitanya Mahaprabhu dice: oh mis queridos hermanos y hermanas, por favor canten este nombre y sean felices. Prabhu kahe koilam ei mahamantra. Ei mahamantra means this mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 16th names and 32 syllables. En este verso bengalí se dice Ei Mantra, que se refiere al Mahamantra Hare Krishna, que tiene 16 nombres y 32 sílabas. Prabhu kare kohilam ei mahamantra, iha gya japa sabi koriya nirbandha, and everybody chant holy names with fixed rounds. Sankapurvakana. Dice en este verso, todos canten el santo nombre con rondas fijas. If you chant these holy names, then all your sinful activities destroy from your heart. Si lo hacen así, todos sus pecados y actividades pecaminosas serán destruidas de su corazón. In your life, did you commit any sinful activities? ¿En su vida han cometido alguna actividad pecaminosa? Who? ¿Quién? Anyone? ¿Alguien? You understand? ¿Comprenden? In your life,
Did you any commit sinful activities? ¿En tu vida has cometido alguna actividad pecaminosa? No. You did or not? ¿Lo hizo o What no? do you know? Sí. ¿Qué es el pecado? Huh? What is the sin? For this regard you will not understand. Es por What esta is the razón sin? que no entienden qué es el pecado. You understand? Who knows what is the sin? ¿Quién entiende If qué you es not el understand pecado? what the sin, so how possible commit sinful activity? Si no entienden qué es el pecado, ¿cómo pueden saber si han cometido actividades pecaminosas? And what is the pious activities? ¿Qué son las actividades piadosas? This is true. For this regard, you are not raise your hand. Esa es la razón por la que no levantaron sus manos. You don't know what is the sinful activity, is the pious activity. No saben cuáles son las actividades pecaminosas y las Huh? actividades This piadosas. is new things for you. Son cosas nuevas para ustedes. This is true or wrong? ¿Correcto? What is the sinful activity? Follow. ¿Cuáles son las actividades pecaminosas? When you do what something is prohibited by the scripture. Los que te dejan en el mundo material. The activities Las that que te- left you in the material world. Huh? The activities that left you in the material world. Let good activity then. En el mundo The material. activities who captivated you in the material world. That is sin. That's what he's saying. Captivity in the world. What is the sin? No, pero Maharaj, Bharati Maharaj, Are you said what is the sinful yeah, activity? Bharati Maharaj hace 2 años en Vrindavana dio un harikata y él decía que las actividades pecaminosas son hacer daño a otras personas. to make harm to other living entities. That was Bharati Maharaj said. What is the sinful activity? What is the sin? ¿Qué es el pecado? And what is the pious? ¿Y qué es piadoso? Anyone know? Piadoso, What is that? Follow. ¿Qué What is the es? sin activity? Sin, papa karma. That is the rules and regulations of the church. Whatever Shastra saying, you prohibited, you against that Shastra, that is called the sinful activity. Las actividades pecaminosas son hacer actividades opuestas a las que están recomendadas en el Shastra. En la escritura. It's simple. Es Shastra muy what is simple. saying? Do not tell a lie. Por ejemplo, dice no mientas. If you tell a lie, that's sinful activity. Si estás mintiendo, estás cometiendo Prohibited. una actividad pecaminosa, porque está ¿Eh? prohibido. You eat food. This is sinful activity or not? ¿Comes comida? ¿Esto es pecado o no? No. Shastra not giving this injunction, don't eat the food. El Shastra no da instrucciones, no comas la comida. Or Shastra says what is saying? Don't eat meat. Pero en el Shastra se dice no comas carne, Don't kill the others. no mates a otros. Thou shalt not kill. Bible saying or not? La Biblia dice no matarás. Who read Bible? ¿Quién ha leído la Biblia? Anyone? Ah, Bible sí. written this way. La Biblia, Thou shalt not kill. Written or not? la Biblia dice no matarás. So that means if you kill the animals, that is sinful after the Bible because Shastra saying. Esto significa que ¿Eh? si matas animales, incluso desde la So perspectiva de la simple Biblia, es way, pecado. sin means which are prohibited by our Shastra. Del mismo modo, aquellas cosas que están prohibidas por el Shastra, And if you did that things, that is called the sin. si haces esas actividades, eso es pecado. That is called offense. También es llamado ofensa. Government make and rules. Por ejemplo, el gobierno hace leyes o reglas. What the rules? ¿Cuáles son las In the reglas? street should not drive your car more than 40 kilometers. En esta calle en concreto no puedes ir a más de 40 kilómetros por hora de velocidad. Or if you drive your car more than 40 kilometers, that means you dishonor the rules of government. Si tú manejas en esa calle a más de 40 kilómetros por hora, significa que estás cometiendo una infracción a las This leyes one. del gobierno. Then government will give punishment because you dishonor to government rules. Entonces el gobierno te dará un castigo ¿Eh? porque deshonraste o desobedeciste las órdenes del gobierno. In the same way, our scriptures is as like the, what is called, law book. Del mismo modo, nuestras escrituras Anusasana. son como el libro de leyes. The lawyer, they're reading many law books are there. Los abogados, por ejemplo, leen muchos libros de leyes. Who is studying law? Yeah? ¿Hay aquí alguien que esté estudiando abogacía? Who is the students of law? You? ¿Usted? Law is many different laws. This law, this. If you
and there is a crime. Para ser abogado uno lee muchos ¿Eh? muchos libros de leyes y si alguien infringe esas leyes se está cometiendo un So crimen. according to this law, also written is there. In this, if you break this law, this is not this law, then you will to get this punishment. Y en el libro de leyes se especifica, si tú rompes esta ley, la pena o el castigo es, y se describe lo que te In the corresponde. same way, our books, Grantha, understand? Dharma Grantha, Bible and Quran, Del mismo Gita, modo, Bhagavad, this is called law. del mismo modo, nuestro Dharma Grantha o las escrituras religiosas como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita o el Bhagavatam nos dan las reglas, las leyes. You belong to any religious, no problem. But every religious, every that way, that is written in there. If you break this law, No you importa, have to get punishment. This. no importa a qué religión pertenezcas, sea la que sea que pertenezcas, tú tienes un libro sagrado en el cual se especifican las leyes y si las infringes también te especifica el castigo que recibirás. So you have to understand this way. What is your sin? That means which are prohibited our shastra, spiritual books. Against the spiritual books, if you do anything, that is called sin. Entonces tienen que entender lo que es el pecado. Cualquier actividad que se hace que es contraria a lo que dicen las escrituras sagradas, Always esa speak, es pecado. always speak the truth. Satyam vada. Always speak the truth. Una de ellas Vedas es saying this. siempre hablar la verdad, And never tell lie. nunca mentir. What is it? ¿Y cómo lo castigan a uno? And how they punish you. The law books manifested by God. God Himself gives this instruction. Los libros sagrados son manifestados por Dios mismo. And Dios es el que los manifestó. every Vedas, Como los Vedas, Vedas. Lord God Himself gives the instruction. Como por ejemplo en los Vedas Dios mismo da las instrucciones. Sometimes God He gives this instruction through His very near dearest person. A veces Dios también entrega estas instrucciones a través de sus muy queridos cercanos. Mostly Vedas, God Himself, Lord Himself gives instruction. Principalmente en los Vedas Dios mismo los instruye. Where did the God this law? Government make this law. Where government will don't? Yes, about the punishment. Government make this law. What law? Don't drive your car more than 40 kilometers. El gobierno, por ejemplo, Where do you get this law? volviendo al ejemplo anterior, el gobierno da la ley de que no puedes ir en esta calle a más de 40 kilómetros. Government where did it? ¿Dónde lo puso el gobierno y You demás? cannot say this one. No puedes argumentar de ese modo contra el gobierno. Government means is for the people, by the people, or government of the people, by the people, for the people. Se dice el gobierno es por la gente, para la gente y a la gente, pero el ciudadano común no puede enfrentar They al research. gobierno. In this area, if you drive the car more than 40 kilometers, 50 kilometers, then maybe accident will come. Porque si tú vas a People are más, coming, going. porque el gobierno piensa que considera que si en esa calle vas a más de 40 kilómetros por hora puede haber un accidente. Entonces por eso ha hecho esa ley. If you go the school area, they are written in there, not more than 20 kilometers. Si por ejemplo vas a un área de escuela, quizás diga no vayas a 9 más de 20 a.m. por hora. to 3 p.m. You should not drive the car De 9 more de la- than 20 kilometers. De This area. 9 de la mañana a 3 So de where la they tarde, got this law? el gobierno te dice de 9 a 3 de la tarde no puedes ir a cannot más de say this. 20 kilómetros por hora. Entonces Eh. tú no puedes They oponerte decide. a esto. Del mismo modo son las leyes But, divinas. but our Shastra and Vedas explain this is not made by any human being. God Himself gives direct instruction. Los Vedas, las escrituras sagradas, no fueron hechas por ningún ser humano Eh? corriente. Dios Because mismo dio estas God instrucciones. creates all the living entities. In the same way, God, He gives the instruction in His books. Porque así como Dios creó a todas las Ah. entidades vivientes, también dio las instrucciones para vivir a This través is de the estos simple. libros. You try to understand. No need to dry logic. Tú trata de entender, no necesitas lógica seca. Yesterday I told, God creates all the living entities. Who creates the God? Si por ejemplo te dicen Dios creó a todas las entidades vivientes, no puedes tú preguntar ¿y quién creó a Dios? First coming seed or first coming tree? ¿Primero viene la semilla o Which one? primero viene el árbol? ¿Cuál viene primero? First tree or first seed? ¿Primero el Fruits. árbol o primero la semilla? You establish philosophy?
puedes establecer esta If filosofía. you say seed, then seed is coming from where? Si dices la semilla, entonces ¿de dónde vino la semilla? Del árbol. Tree is coming from where? Seed. ¿Y el árbol de dónde viene? De la semilla. Very difficult. You cannot establish. Entonces tú no puedes llegar a establecer esto, está más allá de tu capacidad. For this regard, our scriptures is with tarkat or pratishthanat. According your dry logic, you cannot establish any philosophy. You have to accept whatever previous acharya bona fide acharya is speaking, that is the absolute truth. Por eso That's la- Sanskrit word that is called amnayo vakka. Por eso la escritura dice, tú no podrás establecer ninguna filosofía verdadera con tu lógica seca. Lo que debes hacer es aceptar la verdad que fue establecida por los acharyas y grandes maestros previos. In this material world, rule the country different that the human being, they can create their law, and that law sometimes change. Es cierto que en este mundo material las leyes de los gobiernos a veces pueden ser cambiadas porque son hechas por humanos. Understand? If you read the law book, your country, but any countries, and after 5 years, after 10 years, many law change and new laws also come in. Si tú lees un libro de leyes de tu país o de cualquier otro país, en 5 o 10 años probablemente habrá nuevas leyes. And if you Cualquier are país. lawyer, you can see 5 years, 10 years before one law, now new law is coming. New government coming, new laws they are giving. Si te fijas en este mundo material, las leyes de los gobiernos, los abogados lo saben bien. Cada 5 o 10 años entra un nuevo gobierno y hace nuevas leyes. But spiritual book, that law is never changed. Pero en los libros Thou shalt not espirituales- kill, that you cannot change this. Pero en los libros espirituales esas reglas no pueden ser cambiadas. Si dice no matarás, no puedes cambiar eso. Understand this? Ahimsa, parama dharma, non-violence is the great virtue. This law will never change because this is coming from direct God. Entonces el Veda dice que viene directamente de Dios, que la no violencia es la gran virtud. Tú no puedes cambiar esa frase del Veda. You give love and affection to all the living entities. This is the law. This is coming from God. This law will never change. Hay una ley que dice que debes dar amor a todas las entidades vivientes. Esta ley viene de Dios y no puedes cambiarla. So now coming in this way, just I do not waste my time. So come in this way. Ahora llegamos al punto, no quiero seguir más con este tema, quiero llegar al otro punto. What is the sin and what is the pious activities again? ¿Qué son las actividades piadosas? Help the people. This is called pious activities. Por ejemplo, ayudar a las personas es una actividad piadosa. Help the poor people. This is pious activities. Ayudar a los pobres es una actividad piadosa. Who has no food, you give food to him. This is Dar pious comida al hambriento, al que no tiene comida. Who has no knowledge, you can give knowledge to him. Al que no tiene conocimiento, darle conocimiento. In this material world, there are many kinds of donors, and they are giving many kinds of donation. En este mundo material hay muchos tipos de donantes y muchos tipos de donaciones. Charity to the Caridad, poor people, establish school, college, caridad a los pobres, establecer colegios, and in our society, make very nice, beautiful park. construir parques Need or not? que son necesarios o no. Planted the trees. Plantar árboles, This is very important because trees give us our life. porque los árboles nos dan vida. Trees gives us life or not? ¿Los árboles Oxygen nos dan la coming. vida o no? Claro. Sí, sí. So you can to build very nice, beautiful park. You can also build very nice, beautiful, what is called well, water will come. Entonces hay muchas actividades piadosas como construir hermosos parques o jardines, también hacer pozos de agua, Because sometimes rain not coming, what will do? porque a veces no llueve y ¿qué haremos So you entonces? can dig one very nice, beautiful, deep, what is called well, then water. Pues puedes construir un hermoso y muy profundo ¿Eh? pozo. Hospital need also. También los hospitales son Many people become necesarios. sick, they have to go to hospital. Mucha gente que se enferma necesita ir a los hospitales. So these types of activities called the pious activities. Este tipo de actividades son llamadas actividades piadosas. Do you understand? ¿Comprendes? So now coming here, if you commit sinful activities, then what result will come? Also explain our scriptures. Todas nuestras escrituras también explican si cometes actividades pecaminosas, qué tipo de actividad, qué Or tipo de if you reacción perform tendrás. the pious activities,
what result we will get, that is also explained in our Y scriptures. también está explicado si haces actividades piadosas qué tipo de ¿Eh? resultado obtendrás. This is true. But spirituality is another things I tell to you. Pero yo te estoy hablando incluso de otras cosas diferentes de la If you espiritualidad. commit sinful activities, then next life you will be suffer. Ciertamente si cometes actividades pecaminosas en la próxima vida Or sufrirás. if you perform pious activities, then you will double benefit. Si tú realizas actividades piadosas tendrás beneficios materiales. Therefore, every action is equal and opposite reaction. Porque toda acción tiene una reacción igual de fuerte y en ¿Eh? sentido opuesto. If you kill someone, then next life, but this life someone also kill to you. Si en esta vida matas a alguien, en una vida futura alguien te matará a ti. If you cheat someone, the next life, but this life, and also someone cheat to you. Si engañas a alguien en esta vida o en otra vida, alguien te engañará a ti. People are robbing and say, rob. Hay gente que está robando. Rob the money, robbing the many things. Roban dinero, muchas cosas. But what they will do? They cannot take away anywhere. They cannot go away from this Brahmanda. Pero ¿de Not dónde from se the pueden ir ellos? Ellos no pueden escapar de este universo material, de este Brahmanda. Just they wandering same in the cycle of repeated birth and death. Ellos simplemente están girando en el ciclo del nacimiento y la muerte. This is nature. Esta es la naturaleza, cómo funciona. So for this regard, here explained in this way, you give love and affection to all the living entities. Por esta razón se explica que debes dar amor a todas las entidades, Because amor y God afecto a todas las entidades vivientes. Resides in the heart of all the living entities. Porque el Señor reside en el corazón de todas las entidades vivientes. So have to give the love and affection to all the living entities. Por ello hay que dar amor y afecto a todas las entidades vivientes. If you love someone, automatically compassion coming from your heart. Si amas a alguien, automáticamente te nace compasión del corazón. Compassion means is what? Love. Compasión, ¿qué significa? Amor. If anybody is suffering, or any his suffering from any of his karma, that time you can help to him. Si alguien está sufriendo por cualquier tipo de karma pasado, tú puedes ayudarle. This compassion coming from your inner core of heart. Esta compasión está surgiendo del fondo de tu corazón. Because sympathy, this is spontaneous coming from your inner core of heart. Porque la simpatía surge espontáneamente del fondo de tu corazón. Not by force you take, you give, show your compassion to others. No es que uno fuerza y dice, debo sentir compasión y por eso se fuerza a sí mismo. If you see one person, but someone is feeling so much pain, Si sentimos que alguien está sintiendo mucho dolor, if you help to him, that is when you are showing your compassion. si tú le ayudas, significa que estás mostrando tu compasión. Understand? ¿Comprenden? I tell you one thing. One king, he was very proud of his many kinds of donation, charity. Les contaré una historia. Había una vez un rey que estaba muy orgulloso por las muchas donaciones que él daba. In this material world, some people, they are very eager to speak their own glorification. Oh, I did this, I gave charity, donation, I helped the people. Many people, they are saying own glorification. That is called Atmaslaga. En este mundo material hay mucha gente que está muy ansiosa por contar sus propias glorificaciones y contar las cosas que hizo y a quien ayudó. You can see some people also there, their nature. Giving donation little one coin, he is speaking too much and declare to everybody what kinds of donation to give. Hay gente que tiene esa naturaleza. Because he wants his own glorification. Porque debido a que quiere su propia glorificación, da una moneda a una persona y lo dice a todo el mundo y hace grandes aspavientos. And he writes his name in big way in the park. Y va a los parques y escribe su nombre de una forma muy suntuosa. Maybe he gave donation, built the park, maybe one real, no? What is called? One Bolivian. But he goes, no, write my name is also. Quizás de una donación muy pequeña, como de un boliviano, para hacer el parque, pero él quiere que su nombre esté escrito allí en el centro. That means is that he served little, but he wants his own name and fame. Entonces él sirve un poquito y quiere su propio nombre y fama. So in the same way, there was one king, he was very proud. Pues del mismo modo, in this way, he glorifies his own glorification too. entonces del mismo modo había un rey que quería
dar a conocer su propia glorificación. Then, what is it? The king glorified, eh? His one. Just tell you. So one day, just I forget. What is it? Maharaj story? No. Huh? Is that Jam Maharaj story? No. 180? No, that is not that. Just I told you, he glorifies own name and fame. Este rey quería glorificar su propio nombre y fama, Okay. pero lo he olvidado, se me ha ido. Yes, the people who are stupid? No. Pardon? That one he asked for billboards to take people who are very stupid? Stupid. What stupid? Bring the four stupid person. Yeah. No. There is another many kathas is there included. Y tienen muchas historias, muchos katas tienen a mi mente, no recuerdo con exactitud. So, okay, so just I remember the story. What the story? Estoy a punto siempre de recordar la historia, pero no. Many times told this story. La he The contado king, muchas veces. he was very proud Era muy of his orgulloso, own name, fame, reputation. estaba muy orgulloso de su propio nombre, fama y reputación. So that king, he built one big palace. Entonces, ese rey construyó un inmenso palacio, Such a nice palace also, yeah? World famous palace. y era un templo muy era tan grande que era famoso en todo el mundo. If any person will come, travelers, then king himself glorified about his own palace. Y siempre que venía alguien a ver este palacio, el rey glorificaba su palacio. Then all the people, they also surprised, yes, king, your palace is very big like Y this. la gente se sorprendía y decía, sí, rey, tu palacio es muy maravilloso. When people are saying, then king is very proud. Y cuando la Such a gente, nice palace. cuando la gente decía esto, el rey se sentía muy orgulloso. Mi palacio es muy maravilloso. One day, one saintly person came, Y un día llegó una persona santa, and king also glorified about his own palace. y el rey glorificó nuevamente su propio palacio. And showing them, look, this palace is very big, I did this, I did. Y le mostró y le dijo, mira, este palacio es muy grande, y yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. But saintly person, sadhu, he did not say any words. Pero el santo no dijo ninguna palabra. Then king become very angry. Y el rey se enojó mucho. Hey, why not glorify to me? I spent a lot of money Y el and... rey le dijo, ¿por qué no me estás glorificando? Yo gasté muchísimo dinero en este But palacio. you are not saying anything, no smile, no also anything, Pero not no expressing a sonríe, no sentiment. dice nada. Then saintly person told, hey king, listen. Entonces, I am looking in the sky and I am looking in the earth. Entonces el hombre santo le dijo, oh rey, escucha, yo estoy mirando el cielo y estoy mirando la tierra. Then king told, what is that meaning? El rey le dijo, ¿eso qué significa? King, listen. You build this big palace, such a big palace, you are saying. La persona santa le dijo, mira rey, tú construiste este inmenso palacio. In this material world, and if you read the ancient history, and world ancient history, Si lees la historia del mundo antiguo, many kings came. There are many kings came in this material world. en este mundo material vinieron They muchísimos built reyes. also many buildings and these things. Y ellos también construyeron muchas grandes cosas. And their buildings also going under the earth. Y todo lo que hicieron luego fue bajo tierra. And so I am looking. This is nothing in front of that kings, those who build
the buildings. De hecho, este palacio no es nada en comparación con los ¿Eh? grandes palacios que construyeron los reyes de You are antaño. very proud of your this building or this palace, but under the earth, many buildings are there. Estás muy orgulloso del gran palacio que has construido, pero bajo la tierra yacen muchísimos, incontables palacios mucho más gloriosos que el And tuyo. that people also going in where? Who knows? ¿Y a dónde fue la gente que los construyó? ¿Quién ¿Eh? sabe? This is true or wrong? ¿Es correcto o no? If you go to the NASA, Si tú vas eh, a la NASA, according to the American scientists, si vas a they los- research. si vas a los Even in India, in the ocean, that the palace of Dwarkapuri is there, which is built by Lord Krishna. Incluso bajo las aguas, cerca de la India, yace el palacio que construyó el mismísimo Krishna. Now modern science cannot to build that types of Hoy en día no existe nadie en el mundo que pueda construir un palacio o unas construcciones similares a las que él hizo. about 5,000 years before Krishna appeared in this material. Y esto fue hace And he tan, built there the Dwarkapuri. y esto fue hace tan solo 5000 años que Krishna apareció en la tierra y construyó la ciudad de Dwarkapuri. If you go, I am saying what this is true or wrong, you can go to the internet, Google Baba, will be saying Dwarkapuri and NASA. Si They will creen que say. les estoy mintiendo, pueden ir al internet, buscar la ciudad de Dwarka y ver incluso a los científicos Now de la modern NASA. science cannot build these types of this. Se lo pueden ver. Y nadie puede construir lo que está ¿Eh? construido ahí bajo las aguas. What is it? 2011, no? En No, 2011 2011, no, incluso when lo they- grabaron. Crashed the World Twins Tower in USA. Por ejemplo, en el 2011 ¿Eh? se cayeron las Torres Gemelas. World famous or not? Esto es muy famoso, ¿verdad? So, En el 2001, ¿Eh? 2001, 2001. 2000? 2001. 2001, 11? En el 2001 fue el 11 de septiembre. 11 September. 2001, 11 September. The Twins Tower crashed. En esa fecha las Torres Gemelas cayeron. So in this way, our history is saying many builders, many persons, they build many things. Why you pride? Where they are the builders? Where the palace? Where the who knows? Del mismo modo, en tiempos antiguos siempre se construyeron formidables edificaciones, pero las personas que lo hicieron ya no están. Entonces, ¿por qué estar orgullosos de las edificaciones actuales? So now come this way, Swadhyaya Bhaktivedanta Prabhupada, he is saying, I have come in this material world not to build these types of things. I build the hearts of the pure devotees, the bhaktis, the bhakti. Entonces, volviendo al punto 14 de las instrucciones de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dice, no hemos venido a este mundo a construir grandes edificaciones, lo que hemos venido es a construir en el corazón de los devotos. Our aim and object how to build the Suddha Bhakti in your heart. Debemos construir el Sudha Bhakta en nuestro corazón, esa es nuestra prioridad. Understand? Because this is very important in our life. Esto es muy importante en nuestra vida. This is the best donation. Esa es la mejor donación. Tava kathamritam tapta jivanam kavi viriritam kalmasavapam sravana mangalam srimodatatam bhuvigrinanti te bhuridajana. Srimad Bhagavatam gives evidence. Tava kathamritam, Krishna Katha is powerful. Nectar. Srimad Bhagavatam da evidencia. El Harikatha es un poderoso néctar. And if you listen Krishna Katha, then you will become immortal. Si escuchas realmente Harikatha, te volverás inmortal. Last night I also gave lecture. And will not die. Ayer di lectura. ¿Quién no morirá? Because man is mortal, everyone will die. Porque el hombre es mortal, todos tenemos que morir. But if you listen Hari Katha, then you will never die. Pero si escuchas Harikatha, nunca morirás. Because Hari Katha is sweet nectar, Amrit. Porque el Harikatha es el dulce néctar, el amrita. If you drink this Hari Katha with your ears, not mouth, Si bebes este Harikatha con tus oídos, no con tu boca, then you will not die. entonces no morirás. Tava Katha Amritam. And Srimati Radhika says, Hey Krishna, your sweet pastime is a sweet nectar, Amrit. Este verso dice del Srimad Bhagavatam, Srimati Radhika dice, oh Krishna, tus pasatiempos son el dulce néctar. Understand? You have to drink
the sweet nectar and pastimes of Krishna through your ears. Tienen que beber los dulces pasatiempos de Krishna a través de los oídos. Understand? You have to drink. Tienen que beberlo. But we don't want to drink the sweet nectar and pastimes of Krishna. Pero no queremos beber el dulce néctar de los pasatiempos de Krishna. In morning also, the Maya Siddhi Devi is very tricky. She gives us 2 holes in our ears, this side and this side. Maya Devi, expliqué esta mañana que Maya Devi es muy truquera y por eso nos dio 2 oídos, 2 agujeros de oídos. Enter in these ears and going out this ear. Esto es para que entra por un oído y sale por el otro. This is true. ¿Es correcto o no? If you listen Hari Katha, drink the sweet nectar pastime. Si escuchas Harikatha y bebes los will dulces not pasatiempos, no morirás. Die means is what? Yesterday I also explained what is meaning the death or what is the meaning of birth. Ayer expliqué cuál era el significado de la muerte y del nacimiento. And coming in this body, that is called birth. Venir Or a, give up this body, that is called death. venir a este cuerpo es nacimiento y ¿Eh? abandonar este cuerpo es simple. muerte. Simple way. Simple. But if you not take birth, that means your Atma, soul will not come in this body. So there are no questions to give up the body death. Entonces, con lo que se refiere que no morirás, significa que cuando abandones este cuerpo ya no tomarás un nuevo cuerpo. So maybe your question will come, if you not die or if you not birth, so where will go? Pues quizás te preguntes, entonces, Where is the third place? si no vas a nacer entonces, y luego no morir, ¿a dónde vas a ir ¿Eh? realmente? Puedes preguntar. You go the abode of Lord. Irás a la morada del Señor. And if you attain the abode of Lord, again not come this material world. Si alcanzas la morada del Señor, nuevamente no descenderás a este mundo. So if you say simple, Es muy simple. and you eternally staying in the abode of Lord and serve to Lord. Y eternamente permanecerás en la morada del Señor y ¿Eh? servirás al Señor. So here Bhaktisiddhanta Prabhupada he told, Por eso aquí se lo I am the and what is called Partava, peon, and of you from Golok Vrindavan, and giving this message to you. Por eso Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice, yo soy el mensajero de Vrindavan, que he venido a darles este mensaje a ustedes. And what is the message has come for you? First message? Many messages, but first message is what? ¿Cuál es el mensaje que ha venido a traernos? You Hay are muchos not this mensajes. body, you are soul. Pero el primero, ¿cuál es? No eres este cuerpo, eres un alma. Eh? You are not this body, you are soul, Atma. No eres este cuerpo, eres un alma. Eh? Soul reject this body is working. Cuando el alma abandona el cuerpo se vuelve inútil. This body is as like cloth. Este cuerpo es como una ropa. Vasangsi jirnani jatha vihayo navani grinati naroho parani. When our old cloth will become old, many holes, then you give up the cloth. Cuando nuestras ropas se vuelven muy viejas y tienen muchos agujeros, ¿qué hacemos? Las abandonamos y tomamos nuevas. But sometimes I am looking, here people sometimes looking, there people who are wearing many holes cloth. Pero yo aquí veo que hay gente que usa ropa con muchos agujeros. Many holes. Con muchos agujeros. Only why? Me pregunto por qué. But our sister explained, when your cloth will become old and many holes, you have to give up that cloth, old cloth, and you take the new cloth. Porque de hecho la escritura dice, incluso así como de pasada, pero lo dice, que cuando tu ropa está vieja y llena de agujeros tienes que botarla y ponerte nueva. But sometimes now in this modern age, young people, they like to what cloth? Pero en esta era moderna, ahora hay gente joven que le gusta de hecho usar ropa vieja y desgastada. Maybe that cloth is actually new. They're making the hole, but they are saying more expensive. E incluso si es ropa nueva, si tiene agujeros, es más cara todavía por el hecho de estar rota. Poor people, they are wearing the old cloth, many old. La gente pobre lleva ropa vieja llena de But now agujeros. modern, what is called? Modern, what is called? Fashion. Soy. Pero hoy en día la gente moderna le gusta. But our Srimad Bhagavad Gita is saying this. Vasangsi jirnani jatha vihayo. Jirnani means is an old and many holes coming there. Jirna means hole. Vasangsi means cloth. When the cloth become old and many holes,
that time automatically give up the old cloth and take the new cloth. Pero el Srimad Bhagavad Gita explica en este verso que cuando la ropa envejece y se llena de agujeros debemos abandonarla y tomar ropa nueva. I'm not expressing complete. One word was Vasansi. Ah. Vasansi Jirnani. Está explicando palabra por palabra. Vasansi Niryam significa... Vasansi means cloth. Vasansi significa ropa. Cloth. Jirnani means when the cloth will become very old. Jinarni significa cuando many se vuelve holes. muy vieja y con muchos agujeros. That time automatically give up the old cloth which are many holes. Automáticamente abandonamos esta ropa vieja que tiene muchos agujeros. Then we'll take Navani Grinati. Navani means a new cloth we'll take. Entonces tomas Nauvani Girbati, que significa ropas nuevas. In the same way, this body is as like cloth, compare with the cloth. Entonces en este verso se compara que nuestro cuerpo es como la ropa. And when this body will become old, Cuando nuestro cuerpo se vuelve viejo, understand? ¿comprenden? How will you know he's old, but he's old? ¿Cómo sabes que alguien es viejo? Nowadays, no one to become old. No, hoy en día parece que nadie se vuelve viejo. You don't want to show your old body. La gente no quiere mostrar que su cuerpo es viejo. This is true or no? ¿Es correcto o no? This is true. Es verdad. Going to the where? One place. Pues van a un lugar. Understand? What is the place? Beauty parlor. Or maybe many kinds of now modern science and different technology. Van a un So centro de you cannot belleza. show your old body. O también hay muchísimas tecnologías hoy en día para ocultar que tu cuerpo es viejo. This is true or wrong? ¿Correcto? Where is that? America, which the rich countries. Se ve en América o en los países ricos. Understand? No one can recognize you are old. Y la gente, nadie puede reconocer si es una persona vieja. You are 80, 90 years, no one can recognize. Tiene 80, 90, pero no se puede reconocer. Very nice, healthy. Me parece que es muy sano por fuera. Because they have lot of money, millions of dollars. What will do they? La gente que tiene mucho dinero, millones y millones de dólares, hace esto. And they change also body, male to female, female to male, male to female. Y también hay gente que cambia su cuerpo de hombre a mujer o de mujer a hombre. This is true. Es verdad. I also heard this. I saw to talk with them. One person, and he told, 10 years male, then after 20 years female. After 20 years, then male, then female. Yo hablé con una persona que me dijo esto. Durante 10 años me cambié a mujer, luego después de 10 años volví a ser hombre y 10 años después me volví a hacer mujer. Then what happened? Entonces, ¿qué pasó? Then die. Luego se murió. You cannot do this. No puedes. What is the meaning? ¿Cuál es el significado de hacer esto? Just to waste your money, nothing. Solo estás That gastando money, tu if you dinero. serve Guru, Vaishnava, or help the people, then your life will be successful. Mejor usa tu dinero para servir a Guru y Vaishnava o si no ayudar a la gente y de esta manera tu vida será exitosa. Millions of dollars they are spending for this body. Male to female, female to male, male body, female body. Están gastando 10 millones. years male body, then 10 years female body. You can, how many money, dollars they are spending? Se están gastando millones de dólares para ser hombre, luego mujer, 10 años hombre, luego 10 años Then mujer. again this way. Then finally, Entonces están desperdiciando su dinero en vez de usarlo para el servicio y al this final is se their muere. happiness. Esa es su así llamada felicidad. No get any fruits, nothing. No obtienen ningún fruto, no obtienen nada. La experiencia. The Pardon? experience. What experience over this body? Look, God gives the natural is best. Tú mejor experimenta lo que Dios mismo te da, eso es mejor experimentar. What the experiments is this body? You are male body, female body, God gives you everything. De hecho, Dios te lo va a dar todo, te va a dejar ir probando tanto cuerpo masculino como femenino. a su Nothing debido tiempo. experience. You are saying, actually this is not true. Tú puedes decir que estás experimentando algo, pero de hecho ni siquiera es verdadero lo que estás experimentando. Just you waste your money. Solo estás waste gastando tu your dinero time. y tu tiempo. So that's why this is not subject. Subject is Srimad Bhagavad Gita saying, Basangsi jirnani jatha vyaya navani grinnati naro parani. As next I am giving this example here. Bhagavad Gita says, this body is as like cloth. El punto es este verso del Bhagavad Gita que dice que nuestro cuerpo es como ropa. When our cloth will be old, we will give up the old cloth, we will take the new cloth. In the same way, when our body will become old, then automatically we will give up the old body and will take the new body. Así como cuando la ropa vieja se vuelve vieja, la desechamos y nos ponemos nueva, cuando el cuerpo se vuelva viejo, lo dejaremos, lo desecharemos y tomaremos un nuevo cuerpo nuevo. That means is what? Atma automatically give up. When you become old,
90 and 100 years, then this body will be fell down. Esto significa que de forma natural, cuando envejezcas 90 o 100 años, el alma abandonará este cuerpo. Then Atma enter in the one newborn baby. Y el alma entrará de nuevo para tener un cuerpo de Then bebé. you forget all your previous things. Y entonces olvidarás todas tus cosas previas. Understand? Now you are learning many things, walking, speaking, anything. But when you take birth, again you also learn same things. Ahora estás aprendiendo muchas cosas en este cuerpo, como caminar o conocimientos, pero en el próximo nacimiento tendrás que aprenderlo todo otra vez. Now you are walking. Walking or not? Tú ahora estás caminando, ¿sí o no? But when you give up this body and small baby, your mother teach you how to walk. Pero cuando mueras en tu próximo cuerpo de bebé, tu madre nuevamente te enseñará a caminar. Then your mother teach you how to speak. Luego te enseñará cómo hablar. How to learn Shastra. You will have to go to school, learn. Tendrás otra vez que ir al colegio para aprender las escrituras. This is true or not? ¿Correcto o no? All knowledge is not going with you. El conocimiento no se va contigo. This is good. Esto es lo que sucede. But soul, the eternal and transcendent, that's just going one body to another body. Pero el alma es eterna y trascendental y va de un lugar a otro. This is the soul going one. Así es como se maneja el alma. But here Bhaktivinoda Prabhupada explained, if you associate with sadhu, then Bhakti Devi will manifest in your heart. Por eso Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que si se asocian con un sadhu, Bhakti Devi se manifestará en su corazón. That is called the spontaneous nature of the jiva. Jiva is Sarupa Krishna Nitya. Porque esta es la naturaleza espontánea de la jiva. That means you are spontaneous and serve to Lord. This is in your heart. This is the nature of the soul. Porque buscar a Dios es la naturaleza del alma, es algo espontáneo. You have these things, but you are sadhu, and that thing eternal and transcendent. Ustedes tienen estas cosas, pero si se asocian con el sadhu, lo obtendrán de forma eterna y trascendental. In this life, what you are doing, practice bhakti, next life, spontaneous, that is coming from that. Cualquier cantidad de bhakti que practiquen en esta vida, en su próxima vida se manifestará espontáneamente en su corazón. Do you understand? Karma, Jnana, Yoga, Tapasya, another things, Bhakti, another things. Karma, Jnana, Yoga, that finish this life, then next life, again you start. Karma, Jnana, Yoga y Tapasya son cosas diferentes al Bhakti. Cuando mueres, en tu siguiente vida tienes que retomarlo otra vez. Pero el Bhakti se conserva. At Bhakti, you are now practicing this, you coming in that stage. Next life, where the end, and that stage, you automatically you practice. Bhakti, al nivel que alcances en tu próxima vida, lo retomarás desde ese punto. Understand or not? ¿Comprenden o no? It's simple. Es simple. Bhakti, where you are doing this life, what stage you are doing? The next life, and from that stage you start. El peldaño o el nivel que alcances en esta vida será con el que empezarás en tu próxima vida. So for the Bhaktivinoda Prabhupada, he explained, our aim and object, how to discuss about Bhakti Yoga. Por esta razón, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que nuestro objetivo principal es discutir o practicar Bhakti Yoga. Bhakti Yoga Manasi Samukha Pranite Amale Apasat Purusham Purna Mayancha Tadapasram. Bhakti is spontaneous in your heart. Just you manifest yourself with the association of sadhu. Porque el Bhakti es espontáneo para el alma. Solamente es necesario asociarse con el sadhu para que surja. Nitya Siddha Krishna Prem Sadha Kabunai Sravanade Suddha Chitte Karaha Uday. Nitya Siddha Krishna, this is spontaneous in your heart. Es algo espontáneo en tu corazón. But you don't know about Bhakti. Pero no saben. So with the association sadhu, then it will be manifest, spontaneous manifest. Por ello debes asociarte con el sadhu y se manifestará de forma espontánea, porque ya está ahí. Give an example, fire inside the stone. Como el fuego dentro de la piedra. How do you know? How do you prove? The fire inside the stone. Que hay fuego dentro de la piedra. Not on the speaking words. Practical. Es algo práctico. You take two pieces of stone and rub. Then that is the spark of the fire will come. Si tú frotas vigorosamente dos piedras, verás que empiezan a salir chispas. In the same way, you have everything. You have bhakti. Bhakti means devotional service to Lord in your heart. Del mismo modo, nosotros lo tenemos todo en el corazón. Tenemos bhakti en el corazón. Bhakti significa servicio a Dios.
And with the association sadhu, that will manifest. Con la asociación del sadhu se manifestará este servicio devocional. And you have everything. Just Ustedes to lo tienen todo. manifest it. Solo necesita ser manifestado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Listen this. This is the instruction of Bhaktivedanta Prabhupada. His many instruction and practical instruction. Esta es una de las muchas instrucciones de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Son muy prácticas. If you chant holy name, self-realization will come. Si cantan el santo nombre, la autorrealización vendrá. Now I am saying, what I am saying? You are not this body, you are soul. Ahora les estoy diciendo, ustedes no son este cuerpo, ustedes son almas. You have faith? ¿Tienen fe? Who has faith? ¿Quién tiene fe? Who has no faith? ¿Quién no tiene fe? Raise one hand. Levante la mano. You are shy. You are shy, for them not raising. Ah, está tímido, por eso no levanta la mano. But how to prove? Pero ¿cómo se prueba esto? You practice, chant holy names. For this regard I am saying, if you chant holy names, then realization will come, yes. Then we say, yes, I am not this body, I am soul. Debes practicar. Si cantan los santos nombres, entonces les vendrá la autorrealización y comprenderán esto. Sí, soy un alma espiritual. That is called self-realization will come. Esto significa que vendrá la autorrealización. Our spiritual science always speaking this thing, self-realize. Siempre nuestra ciencia material está hablando de autorrealizado. Science discourses two things. One is called what is called theoretical, and another is called practical. El conocimiento científico siempre te dará la parte teórica y el conocimiento práctico. Practical is what? You go to the laboratory. La práctica es ir al laboratorio y probar la teoría. Then you experiment your things. Ahí es donde se experimentan las teorías en el laboratorio. Science discourses always four things. La ciencia siempre discute cuatro temas. Theory, first the theory, then practical, Primero la teoría y luego la práctica. then experiment. Luego experimentan Experiment is called. Then coming to conclusion. y en cuarto viene la conclusión. Science discourses these things. La ciencia, In the same, our spiritual Trabaja así. science discourses these things also. del mismo modo, la ciencia espiritual sigue un procedimiento similar. Just I told, Jiver Sarva, you are the part and parcel of Lord. Jiver Sarva Krishna Nityadas. Our Bhagavad Gita also says, Mamo Bamse Jivolu. But how to prove? Practical. Yo te doy los versos en los que te digo que tú eres un alma espiritual, pero ¿cómo lo sabrás realmente? Por medio de la práctica. I am saying you are not this body, you are soul. Yo te digo, no eres este cuerpo, eres un alma. But this is not enough. This is called theoretical. Pero esto no es suficiente. Theoretically faith, maybe not faith. Esto es solamente teoría. De hecho, la fe teórica no es fe verdadera. At practical, realize self-realization. Pero la práctica es la autorrealización de esta verdad. H2O mixed, that is called water. H2O es agua. This is your theory. ¿Correcto? Eso es la teoría. If you go laboratory, then give you hydrogen and oxygen. Entonces, Then luego, you experiment and mixed. Then you can see how creates the water. entonces, esa es la teoría, pero luego vas al laboratorio, mezclas el hidrógeno y el oxígeno y ves que realmente se forma el agua. If you are students of science, then two things always, theoretical and practical. Si eres estudiante de ciencias, siempre habrá estas dos cosas, la teoría y la práctica. Understand? You have the two examinations, theoretical and practical. Tienes que saber las dos cosas, la teoría y la práctica. Otherwise you will not get the full marks. De otro modo, no tendrás las calificaciones completas. So the same way our spiritual science. Shastra what saying? That is called theoretical. Experiment, realization, and chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, I didn't take too much of time. Arati Prasad.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Oh Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Please everybody stand up, do Arati. Ahora todos nos pararemos y vamos a hacer adoración.